no tengo inconveniente. Sí. Ahí ya estamos grabando Bueno, de nuevo. Estamos en el tercer bloque de la charla de la doctora Viviana Dobarro, Juez Nacional del Trabajo, para el Instituto de Capacitación del Poder Judicial de San Luis. Estamos en el último bloque sobre los derechos laborales con perspectiva de género, unidad 2, y ahora arrancamos con la contestación de las preguntas. Y agradecemos profundamente a la doctora Erika Pucciarelli de la Universidad Católica de Cuyo. Bueno, aquí alguien decía cómo era esto del techo de cristal, que si no hay barrera legal, bueno, ¿cómo puede ser que exista? Esto tiene que ver con lo que mencionábamos hace un momento de las situaciones de desigualdad estructural. Piensen ustedes cuán presentes están esas barreras, ese techo de cristal, que hace poco se hizo una reunión sindical. No sé si lo vieron, salió en todos los medios una reunión de sindicalistas, de distintos dirigentes sindicales, donde iban a hablar, bueno, del nuevo sindicalismo, los nuevos desafíos y la perspectiva de género. ¿Qué mostraba la foto? Todos varones. Todos varones. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno ve las reuniones de la Unión Industrial? Digamos, vayamos al otro ámbito, pero mayoritariamente todos varones. ¿Qué pasa cuando el otro día estábamos en la facultad, en la universidad donde yo estoy, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, ahora hay elecciones la semana que viene? Facultad de Ciencias Sociales, no estoy hablando, digamos, dentro de los ámbitos más intelectuales y donde más se ha trabajado esto de las cuestiones de género, una de ellas es la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Donde hay carreras como sociología, ciencias políticas, ciencia de la comunicación. Bueno, presentan las listas electorales todos los apoderados varones. Apoderados de todas las listas eran varones. Algunas mujeres cabeza de lista, las listas paritarias, pero de pronto nos damos cuenta que todos los apoderados y todos los que habían negociado las listas, los lugares, eran varones. Y nos miramos con sorpresa a la mujer y dijimos, ¿cómo puede ser que no nos dimos cuenta? ¿Cómo puede ser que se nos pasó así por delante? Estábamos muy contentas en que las listas eran paritarias, pero no fuimos nosotras a negociar esas listas. Y ni nos dimos cuenta que no habíamos sido nosotras, que las habían negociado en nuestro nombre. Bueno, esto pasa en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estos estereotipos de género están tan internalizados que a veces no nos damos cuenta nosotros, ¿sí? Y yo estoy segura que si ustedes empiezan a revisar sus acciones cotidianas, van a encontrar que diariamente hacemos o decimos algo atravesados por los estereotipos de género. Están tan internalizados. Por eso, ¿cuál es el desafío? El desafío, digamos, cuando sigamos la próxima reunión que voy a estar yo con las normas, la conclusión va a ser, tenemos normas a patada, constitucionales, internacionales, ley 26485, ley para esto, ley para el otro, tenemos normas, tenemos jurisprudencia. ¿Y por qué seguimos teniendo problemas? ¿Por qué las estadísticas siguen mostrando esto? Porque lo que hay que cambiar son las prácticas sociales, porque lo que tenemos que lograr es erradicar de nuestra forma de actuar, de nuestra palabra, de nuestras cabezas, ¿sí? De nuestras motivaciones, los estereotipos de género. Este es el gran desafío, y no en vano lo marcan todas las normas internacionales. Hay que avanzar en modificar los estereotipos de género. Y cuando hablamos de estereotipos de género, así como hace un momento yo les decía, la idea no es borrar a los varones de la foto y ocupar todos los cargos de las mujeres, para nada. Cuando hablo de borrar los estereotipos de género, no estoy hablando solamente de los varones. El machismo, la cultura patriarcal, nos atraviesa a varones y mujeres. Hay mujeres que son tan patriarcales como el más patriarcal de los varones.
y hay mujeres que ejercen el poder de una manera tan patriarcal como lo ejercen los varones. Alguien decía por ahí que en el Poder Judicial en San Luis, bueno, marcaban que, por ejemplo, en los cargos de ordenanza o maestranza, digamos, cada lugar tiene un nombre diferente, digamos, en esos cargos, en general eran más varones y en los cargos administrativos eran más mujeres. Bueno, cuando distribuimos las tareas al interior del juzgado, muchas veces las mismas mujeres reproducimos los estereotipos de género. Ah, no, quiero un varón para que pueda acarrear mejor el carrito con los paquetes de expedientes. Para que no le... Y uno dice, bueno, el peso es peso para cualquier cuerpo que tenga que levantar peso sin los elementos de seguridad indispensables, sea un varón o una mujer, y a veces hay varones que son más menuditos que las mujeres y tienen menos fuerza que algunas mujeres que están entrenadas físicamente o que tienen una contextura física diferente. No tiene que ver con el ser varón o ser mujer, tiene que ver con el manejar peso. Ah, no, para el café, ¿a quién le pedimos que vaya a preparar el café? No, pedíselo a alguna de las chicas. Limpiar el escritorio, en un momento yo me di cuenta que en la ordenanza, que era el que tenía que hacer la limpieza del juzgado, me daba vergüenza decirle que me limpie el escritorio, entonces lo limpiaba yo. Y, digamos, no porque esté mal, digamos, toda la vida uno limpia en su casa, limpia los lugares de trabajo, pero como rutina, ¿no? Me complicaba, me incomodaba darle órdenes respecto de la limpieza del juzgado. No solo de mi escritorio, del juzgado en general. Y digo, ¿y por qué me incomoda? ¿Por qué varón? Si la ordenanza era mujer, no hubiera tenido ninguna incomodidad decírselo. Y entonces ese es el ejercicio que tenemos que hacer para identificar cómo nuestras acciones están atravesadas por los estereotipos. Y di que hablar nuestras decisiones judiciales. Porque cuando la justicia chilena en Atala Rifo, y digamos, la justicia chilena no es un raro espécimen. ¿Cuántas sentencias de la justicia argentina en temas de familia, en temas patrimoniales, en temas penales, en temas de violencia, en sus diferentes expresiones, cuántas decisiones están atravesadas por estereotipos? ¿Cuántas veces lo primero que pensamos es, bueno, el jefe le decía cosas, bueno, pero era una chica jovencita, agraciada, y que se vestía medio provocativa, ¿no? ¿Qué sé yo? Le daba motivo para que le diga cosas. No, eso es un estereotipo de género. ¿Y cuántas acciones y decisiones judiciales dan cuenta de esos estereotipos de género? ¿Sí? Entonces, ese es el ejercicio. Alguien planteaba por ahí el análisis del control de convencionalidad. Bueno, obviamente esto también es un ejercicio, ir generando conciencia de que esto se hace, de que se puede hacer y de que se debe hacer, ¿sí? Y para eso me parece que es importante, hoy las redes sociales, internet, nos permite acceder a boletines de jurisprudencia, a la jurisprudencia de otros tribunales, y a veces cuando uno analiza la jurisprudencia de otros tribunales, se encuentra con que hay quienes han ido un paso más adelante en esto. ¿Me esperan un minutito, por favor, que voy a cerrar una puerta? Sí, por supuesto. De paso les cuento que vieron que hace como 8 meses salió una resolución que ordenaba que el 50% de los miembros de los cargos directivos de las empresas era una de inspección de personas jurídicas de la Nación, tenían que ser mujeres, y entonces hizo lo digo rápido porque va a venir la doctora, entonces hizo un chiste en Clarín, de Sendra,
diciendo que entonces las mujeres siempre iban a estar pensando, antes de entrar a la reunión de directorio, iban a estar pensando en George Clooney, tampones y novelas, o algo así, lo cual era altamente, me parecía, era en contra de nuestros derechos, nos hacía pensar que éramos todas huecas. Estoy hablando, doctora Viviana, del chiste de Sendra, que no sé si lo viste. Sí, obviamente, fue famoso en todo el país, que decía que por el 50% de impuestos por la inspección de personas jurídicas como cupo, de los que en definitiva tiene que ver con el trabajo, porque somos las mujeres que vamos a trabajar en una empresa, y nos estaba afectando porque era realmente un estereotipo, y era que las mujeres éramos todas como tontas, o íbamos a irrumpir en la seriedad de la reunión con los tampones, George Clooney y novelas era, no me acuerdo cuál era la tercera. Bueno, yo hice un planteo en el INADI, hay dos planteos en INADI, el planteo de INADI propiamente dicho, y el planteo que se llama Pérez de Luis Odela, en toda la nación, y ahora hace poco salió la resolución condenatoria, que condena tanto a Clarín, como al director de Clarín, como a Sendra, y dice que se han basado en un estereotipo y que deben corregir, no van a hacer nada seguramente, pero ha salido la resolución hace poco, hará un mes y medio, Mirá qué lo cual no le di nada de interesante. publicidad porque estaba en otro tema yo ahora. Sí, después te lo paso si quieres, pero yo no le di nada de Sí, por publicidad porque favor. no quiero meter nada de todo eso por las dudas, ¿viste? Como estoy en este tema de ser jueza, entonces no quería que se mezclara, pero realmente ellos pensaban, ese estereotipo lo transmiten en los chistes, lo transmiten en las publicaciones periodísticas y lo tienen en la cabeza ellos y lo ven muy natural, que las mujeres solo nos ocupemos de cosas banales y ellos son los que se ocupan de las cuestiones serias. Bueno, Así que bueno, ese fue mi interludio, vos seguís charlando ahora. muy interesante. Los medios de comunicación empezaron a incorporar, eh, eh, casi para cumplir y para quedar bien, eh, redactoras o revisoras de temas de género. Y la mayoría, digamos, Clarín, La Nación, Página 12, tienen sus jefas editoras con perspectiva de género. Pero lo cierto es que seguimos viendo que el trato de las noticias o de la información o los chistes son diferentes si se trata de un varón o de una mujer. Y ni que hablar cuando se refiere a noticias de tipo política. La ley, cuando veamos la semana que, no, la otra, cuando veamos el segundo encuentro, la ley 26.485, la última reforma, casi 10 años de su sanción, fue incorporar la violencia política, la violencia en el ámbito político contra las mujeres. ¿Por qué? Porque claramente a las mujeres en la vida política no se las ve de la misma manera que a los varones. Y entonces, por ejemplo, desde el atuendo, las referencias a la contextura física, a la apariencia física, y no distingue partidos, vamos por todo el espectro político y encontramos diferentes expresiones misóginas respecto de las mujeres en política. ¿Y por qué? Porque se nos exigen cosas diferentes. Nunca escuché que se aluda a cómo se viste o se peina un político varón. Y permanentemente hay chistes y comentarios respecto de cómo se visten o se peinan o qué carteras usan o si necesitan ir a la peluquería o no, políticas mujeres. Y digo, todo el espectro de Patricia Bullrich y los chistes sobre su pelo que tuvo que salir ella a explicar que no iba a la peluquería y que su pelo no era dócil, qué sé yo cuántas cosas, hasta cuando se hablaban de las carteras de Cristina, pasando por la contextura física o el equilibrio emocional de Carrió o de la chica esta jovencita que está en la legislatura de la ciudad de Ofelia Fernández, digamos, no distingue edad ni partido político. Bueno, esos son los estereotipos que están enraizados. Alguien planteaba lo del control de convencionalidad. Si puedo, para la semana que viene les voy a hacer una selección para la otra clase. Les voy a hacer una selección de jurisprudencia donde se vea esto de cómo
hace el control, cómo hay quienes hacen el control de convencionalidad y, digamos, y esas sentencias para mí tienen el valor de decir, bueno, se puede ir por este camino, se debe ir por este camino, y no pasa nada cuando uno lo hace, digamos, nadie le pide de juicio político ni nada por el estilo, al contrario, es lo que hay que hacer, ¿sí? Y cuando hablamos de medidas de acción positiva aplicadas a la sentencia, tienen que ver con pensar en qué medida nuestra decisión, la decisión del Poder Judicial, sirve para corregir esa situación de desigualdad estructural. Aquí todos conocen el fallo Aquino, seguramente el fallo sobre ley de riesgo de trabajo. Si ustedes revisan Aquino, que yo creo que es casi un tratado... Aclaralo un poquito, doctora. Aclaralo porque habrá algunos operadores del derecho que, o a lo mejor hay gente de la jefatura de policía, de la policía, a lo mejor aclaralo un poquito, fallo Aquino. Perfecto. El fallo Aquino es un fallo del 2004, cuando la ley de riesgo de trabajo en aquel momento establecía que una trabajadora que se accidentaba solo podía reclamar la indemnización de la ley de riesgos de trabajo y no podía reclamar una reparación integral de daños, ¿sí? Esa famosa artículo 39 de la ley de riesgos de trabajo. Cuando la Corte analiza y declara la inconstitucionalidad de la ley de riesgo de trabajo, dice, bueno, este artículo 39 es inconstitucional por esto, por esto, por esto otro, toma como diferentes líneas de análisis. Una de las líneas de análisis que toma es la de la igualdad. Y entonces dice, por un lado, dice la Corte, la persona que trabaja tiene la protección de las normas laborales, tiene la protección del 14 bis, pero además es persona, además de ser trabajador o trabajadora, es persona. Y por lo tanto tiene el paraguas de protección más amplio que tienen todas las personas. Todas las personas. Entonces, lo protegen las normas laborales, pero también las normas del derecho común y las normas internacionales que protegen a las personas. De modo que, dice la Corte, si el Estado dicta una ley que le impide a un trabajador, porque es trabajador, reclamar una indemnización que cualquier otra persona puede reclamar por el mismo hecho, y porque es trabajador, lo dejo en una situación peor que al resto, ¿sí? Imaginemos un accidente donde se accidenta el trabajador, un cliente de la empresa y una persona que pasaba por la vereda. Bueno, la persona que pasaba por la vereda puede reclamar una reparación integral. El cliente puede reclamar una reparación integral. El trabajador, porque es trabajador, solo puede reclamar la indemnización de la ley de riesgo de trabajo. La Corte dice, esto es contrario al principio de igualdad. Esto es discriminación. Y la Corte dice, el 75, inciso 23, obliga a dictar medidas de acción positiva respecto de mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. Un trabajador accidentado, dice la Corte, es una persona con discapacidad. Y yo le tengo que dar una protección especial, una mejor protección, le tengo que garantizar igualdad efectiva de oportunidades para cumplir con el mandato constitucional. Entonces, la sentencia debe garantizarle a esta persona la posibilidad de reclamar de la misma manera que cualquier otra persona que haya sufrido un daño como consecuencia de un accidente. Lean quienes tienen a mano el fallo Aquino y van a encontrar cómo el análisis no era con un tema de género, pero vale para los temas de género, cómo la sentencia también implica cumplir con ese mandato de garantizar igualdad efectiva de oportunidades. Cuando en el caso Cisnero la Corte resuelve el caso de las colectiveras de Salta, bueno, lo podemos analizar la semana que viene si quieren. Cuando la Corte analiza qué pasa con las
mujeres que quieren manejar un colectivo y ni siquiera las convocan a una entrevista de personal, lo que dice la Corte es esto, entre otras cosas, es contrario a la igualdad efectiva de oportunidades, y el juez, la sentencia, debe corregir eso, porque garantizar igualdad efectiva de oportunidades es un mandato para para el Estado, para los tres poderes. El Poder Ejecutivo dictará políticas públicas, el Legislativo dictará leyes, y el Judicial aplicará esas leyes y resolverá los conflictos. Y si es la ley la que significa un trato peyorativo o discriminatorio, habrá que dejar de lado la ley y aplicar la Constitución o los tratados internacionales, porque de eso se trata también el control de constitucionalidad y convencionalidad. En definitiva, de lo que estamos hablando es de capacitar, reclamar y juzgar con perspectiva de género. Uy, perdón, pensé que aparecía desde la diapositiva actual, no, estaba más abajo. Sí, estaba el cuadrito. Esta quería ir, Y no. juzgar. En definitiva, de lo que estamos hablando es de capacitar a todas las personas en todos los niveles, educación en todos sus, digamos, en todos sus niveles, pero también capacitar a las asociaciones de trabajadores, a las asociaciones profesionales, a las asociaciones de abogados, a las asociaciones de magistrados y magistradas, capacitar a todos los niveles para identificar esos estereotipos de género, removerlos y para que las personas puedan reclamar y litigar con perspectiva de género, reclamar en todos los niveles. Esto que hizo la doctora Pérez del Viso con el chiste de Sendra me parece súper, de una conciencia ciudadana muy valiosa, muy importante. Una bronca me había dado. Reclamar y litigar con perspectiva de género, y en definitiva también juzgar con perspectiva de género, que no es otra cosa que ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿sí? De analizar los casos, las situaciones desde otra mirada, desde otro lugar, diferente a aquel que tenemos asignado en la sociedad desde nuestros lugares de privilegio, de clase, de raza, de situación socioeconómica, porque en definitiva el servicio de justicia lo que busca es garantizar la igualdad efectiva de oportunidades para todos y todas. Bueno, un gusto. ¿Le puedo hacer una preguntita antes Sí. de que termine? Nada más, rebobinando cuando hablaba de este paréntesis en la formación profesional de las mujeres cuando deciden ser madres, el embarazo. Es más bien quizás una opinión. El tema del teletrabajo o la posibilidad de tantos cursos y de incluso formación en posgrados mediante aulas virtuales, todo esto que se vio profundizado el año pasado con la pandemia. ¿Esto usted piensa que aumenta la brecha, ese paréntesis, o lo disminuye? Porque en un principio yo digo, bueno, estar en la comodidad de su casa, la buena conexión a internet, es como que al principio me parecía que podía hacer más cursos en lo personal, ¿no es cierto? Pero después, escuchando la situación de muchas mujeres que están embarazadas, que tienen hijos menores, es literalmente un caos en muchas ocasiones para ellas poder conectarse, poder asistir a una jornada virtual, poder teletrabajar. Entonces, en su opinión, me gustaría saber si con esto la brecha, ese paréntesis, aumenta o disminuye. Yo creo No que sé si me depende explico. del caso, pero en líneas generales, digamos, tanto la OIT como ONU Mujeres marcaron que la pandemia nos afectó a las mujeres de manera diferenciada, nos afectó más que a los varones, ¿sí? Por distintas razones, porque de la doble jornada que teníamos antes, ahora tenemos la triple o cuádruple, porque además hemos tenido que convertirnos
en maestra de nuestros hijos e hijas, de sanitizadoras de todo lo que entra en nuestra casa. Hemos reforzado las tareas de cuidado o incrementado las tareas de cuidado respecto de nuestros padres o madres que no salían en pandemia y entonces había que llevarle las compras. Bueno, ONU Mujeres y OIT marcan que hay un incremento de tareas. Las mujeres que sufren violencia doméstica, eso empeoró también, porque el encierro, la crisis social, la situación económica genera más violencia. Las mujeres trabajamos en forma precaria más que los varones. Las tasas de trabajo precario y de trabajo mal registrado o sin registración también son mayores en las mujeres que en los varones. Y ese trabajo precario, en pandemia, la crisis social hizo que se corte automáticamente. Entonces, sufrimos más el desempleo en el marco de la pandemia o la crisis económica, la pérdida del salario, que los varones. Por otro lado, cuando se discutió la ley de teletrabajo, se debatió esto que vos planteás, Erika, y de hecho la ley de teletrabajo es la primera vez que una ley en la Argentina habla de compatibilizar las responsabilidades laborales con las tareas de cuidado. ¿Por qué? Porque es una realidad que cuando yo estoy acá, estoy pendiente de si suena el timbre, si viene el verdulero, si mi hija llegó del jardín, y bueno, para las tareas laborales eso impacta, y nos impacta distinto a las mujeres que a los varones. También se ha cuestionado que esto del teletrabajo significa nuevamente, tanto luchamos las mujeres por salir del ámbito privado e incorporarnos en la vida pública, que ahora parecería que el siglo XXI nos está encerrando de nuevo. Yo creo que, bueno, que esto es más discursivo que real, porque, digamos, estamos todas las personas, hemos estado sufriendo aislamiento, restricciones en la circulación. En todo caso hay una amenaza. Si las empresas tienden a darnos más teletrabajo a las mujeres que a los varones, digamos, si la tendencia marca que vamos a ser más trabajadoras que los varones, ahí sí tendremos que preocuparnos, porque ahí sí va a significar un retroceso, ¿sí? No sé si en sí mismo hoy está planteado como perjudicial o como una pérdida para las mujeres, pero en la práctica podría serlo. Habrá que ver. Hoy todavía en pandemia está como todo distorsionado. Estamos todas las personas viviendo vidas atípicas e inusuales y sufriendo situaciones de deserción. Habrá que ver qué pasa después con el teletrabajo. Pero sí se han hecho estas advertencias. Se han hecho estas advertencias. El teletrabajo, por ejemplo, en términos de formación y capacitación, nos ayuda a potenciar el tiempo, a no gastar tanto en traslado. Yo, para dar esta clase en otra época, tendría que haber viajado a San Luis, tendría que haber dejado a mi familia por al menos 2 días o 3, combinar los vuelos, el gasto de traslado, el gasto de alojamiento. Bueno, hoy hay cosas que son más simples con la virtualidad, más económicas y más adaptables a la realidad de cualquier persona. Eso está bueno. Yo hoy tengo alumnos que antes vivían en Capital y tenían sus familias muy lejos, y de pronto están tomando las mismas clases desde sus lugares de orígenes. Y eso está bueno y es sano, y ojalá lo podamos mantener cuando pase la pandemia. ¿Sí? Habrá que ir viendo, al menos estar atentos para, claro, ¿viste?, encauzar la cosa si se empieza a desnaturalizar. Bueno. Gracias. Bien, y acá Andrea del Carmen dice: hay que romper las estructuras y estereotipos para hacer notar esas desigualdades.
Sandra Romero dice, coincido plenamente en que los estereotipos de género, de patriarcado y machismo han contribuido a profundizar la brecha educacional y laboral en materia de profesiones relacionadas a las tecnologías, donde especializaciones como los desarrollos tecnológicos o la generación en inteligencia artificial suelen ser reservados a los varones. Después Aldana dice que no dejes, doctora, de enviar la lista de jurisprudencia que nos has prometido. Dice, por favor, doctora. Dice. Así que ahora está comprometida. Sí, una recopilación hecha caseramente, o sea, no está sistematizada. Sí, esa es la mejor. Esa es la mejor. Después la doctora Evelyn Escudero dice, y sí, porque las mamás tenemos que trabajar y encargarnos de las tareas del colegio, más la casa, mientras el hombre llega de trabajar. Dice, si ya hubiera hecho todo, como si yo hubiera hecho todo y al entrar al hogar se terminó su labor. Bueno, esa es nuestra tarea como mujeres. De Eso mismo iba a decir. Nosotras mismas. También nosotras tenemos que hacernos cargo, ¿sí? Como dicen, como explica el psicoanálisis, los roles atribuidos y asumidos, ¿sí? Por eso el el suelo pegajoso es pegajoso, porque nos dan esos roles socialmente. Mi mamá me ponía cara fea, pero también estaba en mí traspasar esa cara y decir, no importa, sigo adelante, y acostumbro a mi compañero a que a veces llego tarde yo, a veces llega tarde él, y el que se ocupa de la casa, ¿sí? Está también en uno. Y a veces no es una tarea sencilla, a veces nos resulta más cómodo decir, no, deja, yo me ocupo, está bien, olvídate. Así es. Así es. Bueno, a veces todos acá, en puros mensajes acá, doctora, que dicen todos, muchísimas gracias, excelente clase, además muy, muy docente, doctora, con mucha paciencia, muy tranquila, la explicación, muy medulosa, en eso te agradecemos profundamente, y eso que decías vos, que si no hubieras tenido que venir a San Luis a dar la clase, la verdad es que es un honor. Acá está la doctora Sandra Romero también, que me pone la cámara. Pongan las cámaras, así les sacamos una foto. Algunos que quieran poner la cámara, les sacamos la foto. La verdad que ha sido un placer. Después, dentro de 2 semanas, tenemos la próxima reunión, nuevamente la segunda y última clase virtual con la doctora Viviana Dobarro. También va a ser sobre la unidad 5, va a ser esta vez, ¿no es cierto, doctora? Sí, sí. Así es. La unidad 5 del mismo programa. Va a ser dentro de 2 semanas, hemos planeado, no me acuerdo qué día, pero era dentro de 2 semanas. Así que bueno, acá he sacado una fotito con algunos valientes que han puesto la cámara. Y bueno, doctora Erika, te dejo para que cierres. No, bueno, simplemente gracias por participarme de la coordinación. Yo me siento más que honrada cuando me invitás, Adela, y un placer escuchar a la doctora Dobarro. Nos vemos el 15 de julio, que es la próxima cita. A la misma Perfecto, bueno, gracias por la invitación, con un gusto. Siempre estos encuentros enriquecen y bueno, nos vemos en la próxima reunión. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todas y todos y vayan poniendo sus datos por las dudas del que no lo puso en el chat, por favor. Gracias, bueno, que estén muy bien.